grande de Batman es sin dudas la muerte de Jason Todd, el momento que cambió para siempre la vida del murciélago y sobre todo la historia y desarrollo de lo que sería Jason, el segundo Robin, en todo su recorrido. Este suceso no solo fue una muerte, un cambio en la industria del cómic, un nuevo arco de personaje, sino también el desarrollo de Batman y su visión de su propósito. Batman siente que pudo haber hecho más, que podría haber convertido a Jason en algo mejor, pero falló y su sentimiento de culpa lo abrumó. Pero para mí, siento que abrió muchos matices y como resultado nos dejaron a un gran personaje como lo es Red Hood. El primer origen de Jason Todd no es como el que conocemos. Cuando tuvimos a Jason por primera vez en los cómics, su origen fue exactamente igual al de Dick Grayson, un niño acróbata que su familia del circo también termina de una manera trágica y lo lleva a Bruce Wayne a adoptar el personaje. Fueron inspirados por los Grayson voladores y el mismo Killer Croc termina con la familia de Jason. Querían lograr cierta similitud en los personajes, pero el traje era totalmente diferente. No sé si fue una falta de creatividad o quizás ir a lo fácil, pero justamente el peso de su origen, el que todos conocemos, construyó la personalidad de lo que sería Jason Todd. Por eso, en el Batman número 408 se alteró el origen de Jason. Con la venida de la crisis en Tierras Infinitas, todo un universo de DC comenzó y acá es cuando conocemos la historia definitiva del personaje. Jason era un niño huérfano que quería robar el Batimóvil de Batman. La historia de origen canónico y su pasado son realmente muy fuertes. Willis Todd, su padre, un delincuente de poca monta involucrado en negocios de gángsters, no era un buen padre, así que su vida termina de manera trágica por las malas influencias y decisiones. Lo mismo con Catherine, su madre, cariñosa, pero era drogadicta, estuvo enferma por sus adicciones y lamentablemente murió de sobredosis cuando Jason tenía 10 años. Él durante la enfermedad de su madre tenía que abandonar la escuela para cuidarla y después de que ella muere, él huye del sistema y vive en la calle durante 2 o 3 años rodeado de la peor influencia posible. E imagínense, en Gotham. Se ganaba la vida robando neumáticos de automóviles, vivía en el departamento de sus padres totalmente solo, pero no quería ser un verdadero delincuente, justamente como lo fue su padre. Entonces la noche que cambiaría su vida por completo es cuando intenta robar las ruedas del Batimóvil, cuando Bruce lo estaciona en el Callejón del Crimen, mismo lugar donde murieron sus padres, y en el aniversario de ese suceso lo descubren cuando regresa por el último neumático. Entonces Jason, cansado de su vida como delincuente, le revela a Batman de que el lugar donde supuestamente lo cuidaban, por una anciana llamada McGann, era una mujer que aprovechaba de los niños y los volvía delincuentes. Entonces Batman pensó, ¿a dónde llegó a este niño? Ahí fue cuando lo convirtió en su futuro aprendiz, en el nuevo Robin. Jason lamentablemente es un niño que fue expuesto a un trauma infantil. La construcción de la infancia es un elemento esencial en la psiquis de una persona y toda la influencia y cómo estuvo rodeado, todo ese trauma pudo devenir en no solo problemas de conducta, sino en aspectos emocionales y la normalización de la agresividad. Por eso digo que esto desarrolló a Jason de alguna manera. Es increíble el cambio rotundo que tuvo la historia de origen del segundo Robin, totalmente distinta a la que nos cuentan precrisis, una más luminosa y más separada de lo que marcaría a Jason de aquí en adelante. Es decir, un niño con una historia tan trágica, una infancia plagada de disgustos y malas influencias, no podía ser una tarea fácil. DC supo cómo diferenciar a un Robin del otro. Por eso, Jason es una tragedia, un personaje rodeado de tragedia que Batman quiso recuperar. Veía una luz en él. Más adelante en muchas historias, los lectores comenzaron a ver esta diferenciación de personalidad entre Dick y Jason. La comparación era inevitable, pero hay un número que es clave que definiría la filosofía de Jason Todd, el Batman 424. En este mismo se nos cuenta la historia de Gloria, una joven que es golpeada por su novio, pero no estaban las pruebas necesarias para llevar al agresor de su novio, Felipe, a la justicia. Todo cambió para Jason cuando encuentra a la joven muerta en su departamento debido a lo que sufría. Entonces, Todd fue a visitar a Felipe y este mismo casualmente falleció cayéndose del edificio. Batman miró a su Robin y le preguntó qué fue lo que pasó, pero este mismo le contestó de forma ambigua, sin una respuesta específica. ¿Qué fue lo que pasó? Batman ya no estaba de acuerdo en los métodos de Jason, y al parecer era recíproco. Finalmente se acerca una muerte en la familia. La muerte de Jason iba a ser votación telefónica por parte de los lectores. Se votaba que Jason vivía o que moría. Finalmente, los lectores decidieron la segunda.
Pero como dato, en 2014 el autor Dennis O'Neil habló de un abogado que votó 85 veces programando su Macintosh para marcar el número del asesinato de Robin cada pocos minutos. Finalmente, la votación fue por un estrecho margen de 72 votos. Continuando con la historia, Bruce le saca el traje a Jason y finalmente este, en un acto de rebeldía, lo vuelve a agarrar y decide buscar a su verdadera madre, ya que la que conocimos realmente no era su madre biológica. Lo que pasa es que su madre estaba trabajando para el Joker y cuando se conocen, esta misma se arrepiente y tratan de escapar. Pero era tarde, Jason estaba golpeado y el Joker dejó unas bombas. Entonces, Bruce vio con sus propios ojos la muerte de Robin. Vio con sus propios ojos el fracaso más grande, el fin de la historia de un chico que fue víctima de su propia vida. Esto dejaría traumas durísimos en Bruce. Se lo notaba frágil y cada vez más cuestionado por la decisión de adoptar a Jason y volverlo Robin. Su sentimiento de culpa era profundo y lo estaba matando por dentro. Pero esto no duraría para siempre. El retorno de Jason y el nacimiento de Capucha Roja se daría en Crisis Infinita cuando Superboy rompe las barreras temporales y provoca cambios en el universo de DC. Uno de ellos que reviva Jason Todd, donde finalmente Ra's al Ghul y Talia lo introducen al Pozo de Lázaro para revitalizarlo y quizás utilizarlo a su favor contra Batman. Quizás en un proyecto más de Talia para acercarse a Bruce Wayne. En el cómic Hush ya se empezó a plantar las semillas de Bruce yendo al cementerio de Gotham y ver que Jason no estaba ahí. Pero todas las dudas quedan resueltas en Under the Red Hood o Bajo la Capucha, donde justamente Red Hood, una nueva cara para Gotham, comienza a poner patas arriba todas las operaciones mafiosas de Black Mask, pero también se hace eco su nombre en toda la ciudad. Acá también tendríamos a Jason buscando al Joker y finalmente pegándole palancazos, tal cual como él lo sufrió. Todd se volvió un monstruo de la venganza, pero dentro suyo seguiría escondiendo el niño indefenso y lastimado. La principal pregunta de Jason a Batman es ¿por qué? Que hasta en la misma película animada retratan esa duda de una manera perfecta. Bruno, te perdono por no salvarme, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en nombre de Dios? ¡Él sigue vivo! Jason está sumido por la venganza, el resentimiento, el odio potenciado contra el supuesto abandono de Batman y el no pelear por él. Es lo que establece las bases de su profundidad como personaje. Toda la tragedia lo persigue y crea una psiquis inestable con cuestiones morales que ponen en tela de juicio hasta el mismo Batman, porque él dice que no quiere cruzar esa línea, si no sería un villano más. Pero Jason cree que con eso le da más valor a su código que a él mismo. Piensa que para Batman él no tiene valor. Entonces ahí también comenzaría no solo el cuestionar el código del murciélago y sus métodos, sino también las bases idealistas de Jason. Él cree que el mal es mal y no tiene ningún tipo de arreglo, lo que estaría finamente por fuera del código moral de Batman. Entonces Jason Todd es para Batman no solo un gran fracaso y dolor, sino ahora una crítica a su moralidad. Su enfoque es más pragmático y vengativo, motivado por el deseo de evitar que otros sufran. De hecho, en el cómic de Red Hood Lost Days, donde se cuenta cómo Talia lo ayuda a revitalizarse, vemos cómo Jason es entrenado por muchos de los criminales más grandes del mundo, pero como él nota su amoralidad, decide bajarlos uno por uno. Toma sus conocimientos, pero al fin y al cabo él es consciente del mal que le hacen al mundo, entonces destruye lo podrido desde dentro. Es decir, podemos ver en la moralidad de Jason Todd un interesantísimo gris que cuestiona a Batman. Es justamente una versión de Batman con todo lo contrario a lo que él representa. El no matar no es un impedimento para Jason. Él se lleva todo por delante, busca castigar a los criminales y a los corruptos en general, incluso si no tienen una conexión directa con su propia tragedia. Su venganza se dirige contra el sistema que permita que el mal siga existiendo. También tuvo métodos extremistas cuando comenzó a hacer Red Hood y hasta encima cuando murió Batman en Batalla por la Capucha, donde Dick Grayson asume el manto de Batman. Pelea contra Tim Drake y quiso ser por su propia voluntad Batman. Manchó la imagen del murciélago y encima golpeó y castigó a las personas quizás más cercanas que tienen su vida. Más adelante tuvo una mejor relación con Dick y el resto de los Robin, pero eso llevó mucho tiempo. De hecho, en el año 2016, en Renacimiento siguió en el grupo de Diablats junto a Artemis y Bizarro, y ahí tenemos más sobre lo que piensa Batman de Jason y viceversa. Él sabe que ya no es un ser vengativo, pero también Batman sabe que no está ni estará de acuerdo con los métodos del personaje. Y yo pienso que también para los autores es difícil escribirlo porque Jason es un personaje que su intriga y hasta idea interesante rige en ese gris de su moralidad, aunque tampoco quieren que todo el tiempo sea una máquina de matar criminales, si no estaríamos hablando de un psicópata. Estaría arruinando su imagen, más allá de que no es un héroe, sino por el propio humanismo y cómo Bruce siempre trata de rescatarlo.
Red Hood ahora es la representación más grande de la tragedia. Cuando Batman expone en la Baticueva el traje de Jason, es una muestra clara de su fracaso. Seguramente después de la muerte de sus padres, sería la tristeza más profunda que sufrió el personaje. Y ahora, por más que veamos sus cambios radicales en enfoques de cómo es Jason, Batman cree que dejó salir la peor versión de lo que es Jason Todd. Pero lo que creo que pasa es que Todd siempre fue destinado a ser Red Hood. Por su filosofía del deber y una ética regida por una justicia retributiva, él elige ser el juez de los criminales. Entonces me gusta que Red Hood es una cara distinta de la moneda que representa Batman en su totalidad. Creó justamente la versión de él mismo que no quiere ser. Y eso es lo que le duele a Batman, lo que se cuestiona. Jason es la debilidad de Batman entre la moralidad y el actuar frente a ello. Quizás habla bien de Batman, que frente a todo lo que lo rodea, se esfuerza para no quebrar su código. Él se mantiene firme y no lo hace. A pesar de que Jason Todd es el fracaso más grande de Batman, eso no lo hace un fracaso. Es un personaje que poco a poco fue encontrando su lugar, su heroísmo y su luz que tiene dentro de él. Porque Bruce sabe que dentro de Capucha Roja todavía está ese niño que le fascinaba hacer el bien, y es justamente ese niño el que muchas veces no le permitió apretar el gatillo. Jason es una tragedia, un constante drama, un hombre confundido, cegado y maltratado por sus propias experiencias personales, pero también es un hombre que se levanta y que poco a poco encuentra su lugar en el mundo, que se da cuenta que no es venganza, es algo más. Su vida no es solo destruir el mal, sino que será no destruirse a sí mismo.